Vamos a cambiar de tema en la mañana informativa. Bruce Willis, el famoso actor, fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Se dio a conocer el pasado jueves, casi un año después que la estrella se retirara de la actuación, debido a una fascia que obstaculizaba sus habilidades cognitivas. Pero, ¿qué es este tipo de demencia? Vamos a estar conversando con la doctora María Isabel Berens, neuróloga experta en demencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata la demencia frontotemporal? La demencia frontotemporal es uno de los tipos de demencia que se llaman todas demencia senil porque son del adulto mayor Ujú. y la más frecuente es el Alzheimer, pero en la gente más joven, o sea, la demencia frontotemporal parte como 10 años antes que el Alzheimer, o sea, como a los 55 años puede comenzar. Ya. Y se caracteriza, tiene varios tipos la demencia frontotemporal. La más clásica, la más conocida, es la variante conductual, en que el paciente tiene problemas o dificultades más bien en la personalidad. Estos Ujú. son personas que se ponen inadecuadas o se ponen impertinentes, impulsivos, Ujú. o al revés, se pueden poner muy apáticos, Ya. muy indiferentes, como que no les motiva nada. Perfecto. Y tiene otra componente que es las afasias. Tiene la afasia progresiva primaria. Es otra forma en que se presenta la demencia frontotemporal. Y muchas veces se juntan. Entonces parte como afasia y sigue como demencia frontotemporal, como el caso de Bruce Willis, por lo que dice la prensa. Sí, doctora, en ese punto, ¿se da ese paso como algo natural de ir de la fase a la demencia frontotemporal o no necesariamente? No, no necesariamente, Ya, pero es frecuente que así sea. perfecto. Entonces, se llama demencia frontotemporal porque afecta a los lóbulos frontales, que son los que tenemos acá detrás de la frente, y los lóbulos temporales, que son los que están detrás, adentro de las orejas. Y el lóbulo temporal izquierdo tiene que ver con el lenguaje. Entonces, si parte por ahí la enfermedad, da problemas de lenguaje, que puede ser ponerse como tartamudo, como que le cuesta pronunciar, Ujú. o puede ser que no entienda el concepto de las palabras, etc. Entonces, puede que así se haya manifestado primero, porque a él es muy importante el lenguaje cuando es actor. Sí, claro. Tiene que aprender, tiene que decir, puede que le salgan palabras mal pronunciadas, Ujú. ese tipo de problemas. Ahora, la persona en este caso le hago la pregunta, ¿se da cuenta cuando pronuncia mal una palabra o cuando tiene este problema en el habla o más bien se toma de una manera natural y, y la percepción viene por aquellos que están en otro lado, digamos, que están fuera? Los demás. Bueno, Los demás. eh, es frecuente que en las demencias el paciente no tenga mucha conciencia de la enfermedad, lo que es Ujú. bueno, porque es una pena que Sí, se sí, diera claro, cuenta. claro. Pero muy al comienzo, a veces sí, a veces los pacientes dicen, sí, algo me pasa, no estoy como siempre, etcétera. Y especialmente yo lo he visto en algunas afasias. Los pacientes sí se quejan de que no pueden expresarse, que no pueden comunicarse, etcétera. Y eso es O muy sea, complicado, no es que no más puedan, complicado aún. pues es más complicado, sí, porque se aíslan mucho y además se inhiben de ir a visitar amigos o algo porque tienen miedo de que se van a equivocar y que se van a dar cuenta y entonces es doloroso. Ujú. Ahora, doctora Berens, usted lo mencionaba al principio, este tipo o esta enfermedad se da a una temprana edad para lo que podría ser lo que uno entiende como demencia, ¿no? Sí, 45, 50 años, es desgraciadamente, bastante joven. bastante joven, sí. Eh, Parte como 10 años antes que lo que parte el Alzheimer, que parte a los 65, así que como en promedio parte como a los 55, Claro. pero hay muchas variantes. Hay gente que empieza, no sé, a los 60 e incluso a los 70 y tantos. O sea, no Ujú. es exclusivamente de gente joven, pero es de un poco más joven de lo que habitualmente conocemos como las Claro. demencias. Con la complejidad, digamos, en una edad súper activa. Lo pensaba también desde ese Sí, punto de en vista. la edad, sí, pues es complicado. Muchas veces los hijos todavía son jóvenes, están en la casa y empiezan a ver estas conductas raras de sus padres y ellos se tienen que hacer cargo porque hacen cosas que dan vergüenza, se pueden meter en líos económicos. Ujú. Es complicado porque muchas veces
como es una falla más de conducta que de otras áreas cognitivas que se atribuyen normalmente más a las demencias, como la memoria, o etcétera. Cuando es una falla de conducta, a veces pasa desapercibido un tiempo, se atribuye a algo psiquiátrico y el paciente pierde un tiempo ahí Claro. tratando de hacer el Se puede diagnóstico. asociar un tema más bien conductual del minuto, del contexto que está viviendo el paciente a la persona, ¿no? Claro, se atribuye a algo que le pasó, a depresión, se busca alguna, porque no es tan frecuente considerarlo una demencia cuando empieza con fallas conductuales, Claro. sin que haya problemas, por ejemplo, de memoria, que es lo más típico que uno conoce asociado a a la demencia. Claro, que uno entendería que es la alerta más, quizás más perceptible o más evidente. Le hago la pregunta ahí también, Más conocida, más más evidente, conocida, sí. claro, y se enciende la alerta. Ahora, ¿cómo se puede Ujú. diagnosticar? ¿Cuál es la forma de diagnóstico que se da con este tipo de demencia o El, con este diagnós- el diagnóstico de las demencias en general Ujú. es clínico, se hace una evaluación clínica con test neuropsicológicos, se hace una imagen de cerebro que orienta, porque uno puede ver que hay atrofia o achicamiento del cerebro en las zonas frontales y temporales y puede que sea más de un lado que el Ya, otro y eso ayuda a hacer el diagnóstico. Después se puede hacer un examen más especializado, un PET de fluoro de oxiglucosa se llama, que es un examen que mide cuánta sangre está consumiendo ciertas zonas del cerebro. Entonces con eso uno puede saber cuán activa está esa zona. Y ahí se ve que está más apagada la zona frontotemporal, ujú, del lado más ujú. afectado. Ahora, causas, doctora. Eh, ¿Se conocen causas? ¿Se han determinado causas de lo que es esta demencia frontotemporal? Se sabe que hay muchas mutaciones asociadas a la enfermedad. Ya. Como 5, más que en el Alzheimer, y tienen más componentes genéticos, o sea, hay formas hereditarias, son más frecuentes que en el Alzheimer, que es bastante infrecuente en el Alzheimer. En la frontotemporal puede haber mutaciones de una proteína que se llama tau, de otra proteína que se llama progranulina, de otro gen que se llama C9orf72, un nombre, una sigla rara, y otras. Eh, y lo que tiene de más avanzado respecto de otras demencias es que hay varios laboratorios que han formulado compuestos para tratar de combatir, por ejemplo, la falla de la progranulina o la de la C9, etcétera. Y están tratando de reclutar pacientes en todo el mundo, porque como no es tan frecuente esta enfermedad, Ujú, están en proceso de reclutar pacientes para probar si estos fármacos van a eventualmente servir. ujú. Eso desde el punto de vista de los tratamientos, viendo lo que pueden ser fármacos justamente para de alguna manera sobrellevar esta enfermedad, ¿no? Más que curarla, me imagino que ahí ya No, no estamos le hablando de palabras escuché muy mayores. bien, perdón, Sí, me suena raro, pero me preguntó del claro, tratamiento. esto de los tratamientos, está viendo desde lo farmacológico, pero me imagino que también hay una investigación constante para de alguna manera, ojalá No le pudiera oigo. encontrar la cura, pero Ah, sobrellevarlo, ¿no? no sé si oye mal, pero de Sí, tratamiento hasta estos ensayos clínicos que yo le decía que se están ahora abriendo, no había ningún tratamiento. ya. El tratamiento que se usa es más bien paliativo para ciertos síntomas, como por ejemplo se usan ciertos antidepresivos para calmar un poco al paciente. Se pueden usar cuando está muy agitado algunos tranquilizantes, pero en general es un tratamiento solo paliativo, nada para Ya. la enfermedad misma. Y el pronóstico, bueno, el pronóstico de la enfermedad son 10 años u 8 años cuando hay compromiso vulvar, se llama, cuando hay un problema en tragar, en esta parte del control de los músculos que tienen que ver con la deglución, y ahí puede ser un poco más corta la enfermedad. Y esa es una de las complicaciones que tiene este cuadro. Ujú. Ahora, desde el acompañamiento, ¿qué es lo que se recomienda y cómo también se aborda desde los cercanos, los familiares, este tipo de demencia? Desgraciadamente, lo más doloroso es para los familiares, porque, como decía antes, la mayoría de las veces los pacientes, sobre todo en la fase de esta conductual, no tienen mucha conciencia de que ellos tienen algún problema o están fallando en algo. Entonces el paciente
está tranquilo, encuentra que para qué se hace tanto escándalo, para qué lo llevan al doctor. Ujú. Pero la familia, en cambio, es doloroso ver que se va perdiendo las capacidades de alguien cercano, obviamente, y además tienen que ver con las complicaciones. Muchas veces estos pacientes tienen el síndrome de Diógenes y acumulan cosas y tienen que llegar los hijos a veces a limpiar la casa que está llena de cosas sucias o cajas de botellas de yogur, qué Mm. sé yo, cosas extrañas que se les ocurre guardar y, o que cometen errores en el trabajo, porque hay gente que todavía está Sí. trabajando y que son complicadas. Entonces los hijos tienen que tomar las riendas del asunto. Ujú. Le iba a preguntar, también, así como el Alzheimer, ¿hay un efecto relevante en la pérdida de memoria en lo que es este punto en particular? Si también tienen problemas de memoria, Mm. eh, sí, porque las enfermedades degenerativas parten en ciertas zonas del cerebro, que es donde primero dan los síntomas, y después se van extendiendo al resto del cerebro. Por ejemplo, en este caso, si es que es así, partió en el área del lenguaje y se fue extendiendo hacia frontal, pero a su vez se extiende hacia el hipocampo y hasta otras zonas del cerebro que tienen que ver con las funciones que más conocemos asociadas a la demencia, que es la memoria. Entonces, sí, a la larga se van comprometiendo todas las áreas del Ujú. cerebro, Claro, por ejemplo, me imagino las unas funciones, más tempranas. claro, las funciones motoras también, ¿no? La función motora en la mayoría de las demencias se pierde bien tarde, Ya. en general, que es cuando el paciente ya está postrado, etcétera. O sea, bien al final de la enfermedad. Pero en la demencia frontotemporal puede tener una complicación que es que se asocia a la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Se puede asociar a la demencia frontotemporal. Y esa es la que puede dar el compromiso vulvar y el compromiso motor. Entonces el paciente sí puede tener problemas motores precoces, más Ujú. temprano. Claro. Bien, doctora, agradecerle esta conversación con nosotros aquí en Canal 24 Horas y muchísimas gracias nuevamente. Que esté muy bien. ¿De qué? Pues Hasta luego, buenos días. Que le vaya bien, buena semana. ojalá que esté bien el pobre Sí, Bruce. ojalá, po, ojalá, po. Muchísimas gracias, que esté bien.